Bienvenidos, hermanos, a este nuevo tema de esta sección de formación permanente. Agradecemos a Dios por seguir sosteniendo esta oportunidad y esperamos sea de abundantes frutos para todos. En este día seguiremos desarrollando sobre los dogmas de la Iglesia Católica, donde tendremos la oportunidad de revisar juntos la sexta categoría de los mismos, los cuales están llamados dogmas sobre el Papa y la Iglesia. En el primer dogma de esta sección tiene que ver con la fundación de la Iglesia, que dice que la Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Este dogma fue constituido en el Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX en 1869, donde definió que Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a doctrina, culto y constitución. La Iglesia busca afirmar con este dogma que es Jesucristo mismo quien ha querido fundar una Iglesia y que la ha fundado, de hecho. La Iglesia ha nacido de la libre decisión de Jesús. La Iglesia debe su existencia al don que Él ha hecho de su vida sobre la cruz, queriendo evitar algunos pensamientos que Jesús no ha querido fundar la Iglesia, que ha sido el hombre quien la fundó. En los evangelios hay acontecimientos que, de modo muy particular, expresan la convicción de que la Iglesia ha sido fundada por Jesús de Nazaret. Por ejemplo, la atribución a San Pedro de su nombre, que la ubicamos en Marcos capítulo 3, versículo 16. Este acontecimiento fue cuando Jesús llamó a los apóstoles para enviarlos a predicar, y a Simón le llamó Pedro. El primer dogma nos abre paso al siguiente, el cual hace referencia a que Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los discípulos. Él lo nombró como cabeza visible de toda la Iglesia. Tenemos dos puntos importantes, que fue nombrado como cabeza visible de toda la Iglesia y también confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Podemos ubicar de referencia los evangelios para poder justificar estos dos puntos. En el primero, donde indica que Pedro es la cabeza visible de toda la Iglesia, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde nos narra: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y con referencia al segundo punto, donde indica que le confirió inmediata y personalmente el primado de su jurisdicción, lo podemos ubicar en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 8 al 11, donde está escrito que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesús el Nazareno. Con estos basamentos, en el Concilio Vaticano del gobierno del Papa IX, en el Décinger 1823, advierte que si alguno dijera que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante, o que recibió directa e indirectamente del mismo Señor nuestro Jesucristo, solamente primado de honor, pero no verdadera y propia jurisdicción, sea atema, quiere decir excomulgado. Pues bien, así avanzamos al siguiente dogma, que se refiere
a que el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. En el Concilio Vaticano I, en el gobierno del Papa Pío IX, la Iglesia nos advierte en el Denzinger 1831, dice lo siguiente: así pues, si alguno dijera que el romano pontífice tiene solo deber de inspección y dirección, pero no plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la Iglesia universal, no solo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las de régimen y disciplina de la Iglesia, sea excomulgado. Conforme a esta declaración, el poder del Papa es: número 1. Jurisdicción, que quiere decir verdadero poder de gobierno, que es potestad legislativa, jurídica y coercitiva. Número 2. Universal, se extiende a todos los pastores y fieles de la Iglesia en materia de enseñanzas y gobierno. Número 3. Supremo, porque contiene una ausencia de subordinación respecto de cualquier otra instancia eclesiástica o civil. Ningún obispo está encima del Papa, solo Jesús está encima del Papa. Esto no quiere decir que sea un poder absoluto. El romano pontífice está subordinado a la palabra de Dios, a la fe católica, y es garante de la obediencia de la Iglesia, y es, en este sentido, servus servorum, que quiere decir siervo de los siervos de Dios. El ejercicio de su autoridad debe respetar con fidelidad a la doctrina recibida por la Iglesia, que es el depósito de la fe. Número 4. El poder es pleno. Esto quiere decir que el Papa puede resolver por sí mismo cualquier asunto que esté dentro de la jurisdicción eclesiástica, sin requerir de los obispos ni de toda la Iglesia. Pero aunque sea propia y no dependa de los obispos, no está separado del colegio episcopal. El Papa Juan Pablo II lo explica así: ambos, el Papa y el cuerpo episcopal, tienen toda la plenitud de la potestad. Número 5. Es conectado a su oficio en virtud de una ordenación divina y no fue delegado por ningún superior en jurisdicción. Número 6. Episcopal. Quiere decir que el Papa es al mismo tiempo obispo universal de toda la Iglesia y de la diócesis de Roma. En la Constitución dogmática Pastor Aeternos recordó que la potestad papal no limita ni menoscaba a los demás obispos, también ordinaria e inmediata, o sea, los obispos no son como jefes de sucursal en las diócesis. Número 7. Inmediato. Quiere decir que puede ejercer sin instancia previa sobre los obispos y fieles. Así pues, avanzamos al cuarto dogma, el cual nos dice que el Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Quiere decir que posee aquella infalibilidad que el Divino Salvador quiso que su Iglesia estuviera dotada. Para que desarrollemos este dogma, primero que nada nos enfocaremos en estos dos términos, infalible y ex cátedra. Primero, infalible es un término que se usa cuando se hace referencia a que alguna acción o medida tomada no tiene oportunidad de dar error. En este caso, sobre la infalibilidad del Papa, cuando hace un pronunciamiento ex cátedra, lo hace bajo oración, discernimiento y dirección del Espíritu Santo. Y en segundo lugar es el término ex cátedra. Cátedra se refiere a la silla del obispo. Es un catedrático. Es como decir disciplina. Cátedra es señal de magisterio y de enseñanza. Cuando el Papa hace un pronunciamiento cátedra,
es que el pronunciamiento proviene de una antigua cátedra u enseñanza. La infalibilidad del Papa es cuando él se pronuncia como ex cátedra, cuando va a declarar una verdad de fe. En el Dessinger, en el literal 1839, nos dice: cuando, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su propia autoridad apostólica que una doctrina de la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro. Goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera prevista en su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, y por tanto que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Como pruebas tenemos las Sagradas Escrituras de algunas promesas de Jesús a Pedro, y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 18 al 19, que dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otro acontecimiento importante también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, donde nos dice que cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste a ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Llegamos al quinto y último dogma de esta categoría, el cual nos dice que la Iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbres. Este dogma está íntimamente ligado con el anterior. Tanto el Papa como la Iglesia están sujetos a infalibilidad. ¿Por qué? La Iglesia actúa bajo la acción del Papa y del Episcopado, y el Papa cuando habla ex cátedra, y el Episcopado en pleno con el Papa, que es la cabeza del Episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico y cuando dispersos por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Antes de finalizar este tema, como reflexión quisiera que podamos reconocer tanto al Papa como sus ministros como verdaderos sucesores de Pedro, teniendo plena seguridad de que sobre ellos reposa el poder y acción del Espíritu Santo, y también un llamado a orar por ellos, debido a que son humanos, para que el Señor los mantenga en gracia y siempre sean reflejo de Jesús. Hemos llegado al final de este tema. Agradecemos a todos por su participación. Dios les bendiga y muchísimas gracias.